Una producción realizada con el apoyo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración, historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Bienvenidos a este podcast que estamos realizando desde la Universidad Autónoma Metropolitana sobre la relación existente entre el cine y la educación y que presentamos a ustedes como un servicio a la comunidad que ofrece la línea de investigación, teoría y análisis cinematográfico del Doctorado de Humanidades. El propósito de esta serie de podcasts que hemos denominado Educando a través del cine consiste en resaltar la importancia del cine en la formación de nuevas generaciones, así como integrar el análisis cinematográfico al proceso de alfabetización multimedial, al mismo tiempo que difundir una colección de filmes como recursos educativos para el desarrollo del pensamiento crítico y el fomento de la cultura cinematográfica. Dicho esto, pues quiero invitar ahora a dos colegas de la línea de Humanidades Digitales, una egresada de nuestro doctorado de Humanidades de esta línea y un estudiante de esta línea de teoría y análisis cinematográfico, precisamente para analizar una película mexicana, ¿no?, que fue muy importante en su época y que creemos que puede funcionar también como una película que nos puede enseñar mucho acerca de nuestra sociedad. Entonces, para empezar, me gustaría presentar a Héctor Cobo, ¿no?, nuestro estudiante, que él va a funcionar como analista de la película, y también Rocío González de Arce, ¿no?, que ella también va a analizar, pero va a comentar también la película. Y un servidor, Mauricio Andión, que voy a estar funcionando aquí para enlazar la conversación. Entonces, viene ahorita aquí la reseña, ¿no? Este es el audio de la reseña para que todo el mundo sepa de qué se trata. Y órale, corre la reseña. El Castillo de la Pureza. Arturo Ripstein, 1973. Gabriel alberga ideas singulares sobre la humanidad y decide aislar a su familia del mundo exterior, con la esperanza de que sus hijos crezcan en un ambiente puro. Junto a ellos, se dedica a la producción de veneno para ratas, plaga que considera debe ser eliminada, argumentando que las bestias buscan el placer perpetuando su condición a través de la reproducción, idea que extiende a los humanos, justificando así la creación de su Castillo de la Pureza. La narración se desarrolla en 3 actos. El primero introduce el peculiar estilo de vida familiar y las relaciones entre los padres y entre Gabriel y sus hijos. El segundo acto introduce problemas al plan paterno, la disminución de las ventas del raticida, el deseo de la familia por conocer el exterior y el despertar sexual de los hijos. Además, se revela la naturaleza del propio Gabriel, similar a lo que tanto desprecia. En el acto final, tras un castigo por descubrir a sus hijos tocándose, Utopía escribe una nota declarando su encierro. Casualmente, la policía, sin haber encontrado siquiera el recado, decide investigar a Gabriel por carecer de permiso para vender su producto, descubriendo la verdad. Finalmente, la familia, sin el padre, decide regresar a casa y restaurar el orden inicial. La película se sitúa en una casa colonial en ruinas, elemento que refleja la obsesión de Gabriel con el pasado, visible en el deterioro de la construcción, su fijación con las antiguas parejas de Beatriz y la escena en la que contempla la foto de su madre. La casa cuenta con latas en las puertas como sistema de alerta y la lluvia constante contribuye a la atmósfera. La imagen se caracteriza por planos sostenidos. Los paneos y travelings circulares remiten a uno de los proyectos de Gabriel. Una trampa espiral con un contenedor de agua en el centro, donde las ratas se ahogan. Estos movimientos de cámara establecen una analogía entre la construcción de la trampa y la propia casa, comparación que se refuerza cuando Gabriel nombra la trampa, el castillo. La película carece de música hasta el final, lo que enfatiza la mirada directa a la cámara de Beatriz, estableciendo una complicidad con una audiencia que vive situaciones de autoritarismo político similares a las de los personajes del Castillo de la Pureza. En conclusión, creemos que esta película ofrece una valiosa lección tanto para cineastas como para espectadores, ya que permite ejercicios de interpretación que reflejan problemáticas sociales.
Una vez conociendo la trama de la película, las fortalezas y debilidades de su realización, así como lo que nos propone como texto fílmico, les presentamos ahora la pregunta que va a detonar nuestra conversación y que consiste en ¿qué podemos aprender de esta película como el Castillo de la Pureza? Sí, bueno, pues justo como el final de esta reseña que escuchamos, lo que quería hacer era un poco así cerrar, concluir, pero al mismo tiempo abrir y señalar que a través de las lecturas que se hacen de la película, ¿no? A partir de los elementos de la película, que estas lecturas sirven para dar pie a distintas temáticas que se pueden tocar en la enseñanza, ¿no? En este caso, por ejemplo, la lectura era la de la similitud de la casa y los movimientos de cámara con la trampa que el personaje diseña. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una lectura como del autoritarismo del personaje, que también tiende un poco a... Tiene aquí como tendencias un poco también como nazistas y eso, por el rollo del exterminio, ¿no? Como que el comparar esto de las ratas, el raticida, y decir en un momento de la película que las ratas son igual a las personas, pues habla de sus ideas de exterminio, que en esa misma escena él entra al cuarto diciendo algo como, imagínate cuántos cadáveres caben en este salón, ¿no? Entonces, ese es un reflejo de alguna lección que se quiera tomar pues sobre el autoritarismo político, ¿no? Entonces, cada vez que uno va encontrando más lecturas de la película, lo puede ir relacionando a distintas disciplinas, ¿no? Como platicábamos un poco ya con Rocío sobre el feminismo, la sociedad que hemos hablado. Sí, como que de alguna manera la película refleja, es la representación de un microcosmos, ¿no? Eso. Es un microcosmos. Uh-huh. Y de alguna manera puede ser la alegoría del microcosmos de una sociedad como la mexicana. Exacto. De su momento, sí, ¿no? Sí. Y ¿podríamos decir eso? Sí, justamente. Y entonces, como microcosmos, muchas de las cosas que suceden así podemos remitirlas a la realidad, ¿no? De alguna forma se utiliza la alegoría como una forma de comunicar ciertas problemáticas y esto un poco tiene que ver con el hecho de que es una película inscrita dentro de un marco de un nuevo cine mexicano, tengo entendido. Sí. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Sí, es justamente esta búsqueda por el llamado cine de calidad que se empieza a impulsar. Sí, se la llamaba nuevo cine mexicano, ¿no? Pues hablaban de cine de calidad, ¿no? Un poco en contraposición al cine que se hacía, por ejemplo, de ficheras, las sexicomedias y demás que eran como lo que se consumía popularmente en estos años. Se buscaba desde el gobierno impulsar un supuesto cine de calidad, ¿no? Y pues lo que se buscaba era un poco que los cineastas como Ripstein tuvieran la oportunidad de hacer cine y un poco se abría la discusión política a través de este cine, o al menos se aparentaba que se abría la posibilidad de hacer crítica, ¿no? Desde este cine. Y un poco lo que se podría preguntar sobre esta película es si realmente tenía esta visión contestataria que en el imaginario hay sobre el cine de Ripstein, ¿no? O si en realidad no es tan así, ¿no? Por ejemplo, si quiere retratar un microcosmos, un microcosmos en donde existe un régimen totalitario, cuasi fascista, nazista, que quiere exterminar, fundado en un presupuesto casi o sea, en contra de toda la humanidad, ¿no? Sí. ¿No? No es un reflejo de nuestra sociedad mexicana de los años 60, 70. No hay una crítica a esa manera de gobernar un espacio social. Claro, sí, de entrada pareciera, ¿no? Que es una crítica. Lo interesante siempre es pensar en términos de cómo acaba esta crítica, ¿no? Okay. Cómo el final plantea cuáles son las posibilidades de esta sociedad mexicana, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que Ripstein recupera
toda una tradición dentro del melodrama que es esta alegoría, utilizar una familia para hacer una alegoría de la sociedad mexicana y hablar de lo que está aconteciendo en términos sociales y políticos, ¿no? Y que esta recuperación que él hace plantea justo una casa colonial, que no es casual que sea una casa colonial que se está cayendo a pedazos, ¿no? Hablando como de un sistema que se niega a renovarse, a cambiar. Un régimen arcaico, ¿no? Exactamente. O sea, valores, ¿no?, que ya no funcionan. Así es, decadente, ¿no? Que está, regida por el autoritarismo paterno, que bien podríamos pensarlo como una alegoría del régimen priista, ¿no? Este régimen presidencialista, y una sociedad que habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en esta alegoría la esposa? Como alguien que posibilita el régimen autoritario del padre, ¿no? Que es la que es su cómplice, ¿no? Y permite que todo lo que el padre dictamina se lleve a cabo. Y los hijos, ¿no? Que no en vano tienen estos nombres de utopía, porvenir, y voluntad, que en realidad a mí me parece que son alegóricos de la juventud mexicana de esa época. Es una película post-68, ¿no? Claro. Uh-huh. Hay algo bien interesante de dos cosas, que es uno, la casa, ¿no? La construcción, que como hablamos alguna vez, ¿no? Ellos pues tienen sus habitaciones, pero también tienen un salón de clases, ¿no? Ahí en donde son como educados, ¿no? Son, bueno, más que educados, como amaestrados. Indoctrinados. Sí, claro. Exacto, justo. ¿Y qué es esa habitación, como decías del final, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, ya se llevan al padre y regresan. Y no está el padre, pero aún así regresan a esa habitación a donde fueron endoctrinados y la restauran, ¿no? Entonces, es como, no se necesita la figura ahí presente del padre, porque ya está una ideología ahí planteada, ¿no? Claro, se vuelven esquemas de acción. Que no pueden abandonar aunque no esté, ¿no? Y hay figuras, como habíamos dicho, ¿no? Que cuando en una escena en donde donde lo está educando, está él detrás de una palmera, ¿no? Creo que es. Está atrás de la palmera y la cámara está, ¿no? Está la palmera entre la cámara y el personaje. Y al final, la mamá está detrás de la palmera, ¿no? Como que ahí señalando que la presencia de esa ideología ahí está. Esa es una cosa. La otra que va relacionada como el lugar de la mamá que lo posibilita, y también es como que les dice a los niños que haces una labor de convencimiento de que todo está bien, lo justifica. Lo justifica. Entonces, ahorita, como decía el profe, pues sí es el microcosmos que es reflejado por la sociedad mexicana, o más bien es el reflejo de la sociedad mexicana. ¿Qué lugar de la sociedad tomaría de convencimiento, de justificación? Quizás serían los medios de decirle a la juventud o de tratar de convencer que todo está bien. Claro, sí, pueden ser los medios que están justificando que todo lo que hace el gobierno, las represiones, etcétera, tienen una justificación moral, ¿no? Ajá, ¿no? Sí. O sea, que en ese entonces la justificación moral era la libertad, la democracia, etcétera. Bueno, sigue siendo, ¿no? Sí. En contra del comunismo, ¿no? Sí. Entonces, no, todo lo están haciendo por tu bien, ¿no? Claro. ¿No? Sí, es lo que la mamá les dice siempre, ¿no? Él lo está viendo por nuestro bien. Y lo mismo hacían los medios, ¿no? En aquel entonces, ¿no? O sea, justificando las acciones del gobierno, particularmente las del 68, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, hay un elemento que me parece que es un elemento constante en la película que me gustaría que ustedes le dieran significado, y es el tema de la lluvia. La lluvia es un elemento constante en todas las escenas. El patio de la casa está lloviendo y los niños disfrutan incluso la lluvia, ¿no? Sí. Es una cosa muy peculiar cómo es que la lluvia se convierte en un elemento constante en la película. ¿Qué puedes decirme de eso? Pues mira, yo he leído incluso análisis respecto a esto de la lluvia, donde la explicación a mí me parece bastante burda, es que en realidad lo que Ripstein hace es casi documentar cómo es el clima de la Ciudad de México, en el que llueve gran parte del año, ¿no? Y que esa es la explicación, que simplemente es porque estamos en la Ciudad de México, y me parece absurdo, ¿no? O sea, que la película fue filmada en verano. Sí, exactamente, ¿no? Sí.
a mí me parece que es un elemento central y que también tiene un peso simbólico, ¿no? Hay un momento de la película donde el padre le explica a la niña más pequeña que quiere construir una trampa que, por cierto, vio en una revista alemana, ¿no? Que él mejoró. Que sí, claro, que se perfeccionó. Ya es toda una confesión, ¿no? Claro, que es esta trampa que tiene esta forma de espiral, que es muy interesante porque, de hecho, la cámara y la casa va a funcionar siempre con paneos que simulan esta estructura espiral, que replican esta estructura espiral que tiene esa trampa, ¿no? Y que no tiene salida, ¿no? Y que la trampa se llama el castillo. Que se llama el castillo. Y lo interesante es que en el centro, no sé si recuerdan que en el centro de esta jaula, cuando los ratones las ratas llegan a comer el queso, el piso se hunde y lo que hay es agua. Que los ahoga, ¿no? Entonces esto es muy curioso porque me parece que en el centro de esta casa, que está siendo comparada con esta trampa, siempre hay agua, ¿no? Y el agua tiene forma de lluvia. Lo interesante es que hay otro momento de la película donde, no sé si lo recuerdan, están lavando las jaulas de las ratas y el padre le dice al hijo que no vaya a ahogarlas, ¿no? O sea, que tenga cuidado, no las vaya a matar cuando está limpiando con una... Y le dice que no, ya sabe nadar. Sabe nadar, ¿no? Entonces, justo va anunciando que no hay manera de exterminar a estas ratas que están todo el tiempo siendo comparadas con estos chicos que son la juventud de México, ¿no? Entonces, es por eso me parece muy curioso que incluso juegan en la lluvia, ¿no? O sea, es un elemento que no van a poder ser exterminados, no importa qué tanto lo intente este padre autoritario, ¿no? Ok. ¿Y tú qué significado le das a esto de la lluvia? Sí, también muy similar, y creo que también es un poco como, o sea, partiendo de la idea que comparto, ¿no? Estar como atados a esta ideología, porque, bueno, están ahí disfrutando la lluvia y lo que platicábamos era por qué en la escena final, cuando regresan, después de que la policía se llevó al papá, ¿por qué regresan? Pero ahora sí se están tapando de la lluvia. Cuando toda la película se la han pasado mojándose, ahora sí tapan de la lluvia, que es más bien como ese... Y de hecho solo son... Bueno, también hay otro asunto ahí entre por qué es Utopía y la mamá. Como que hay dos frentes. Ellas son las que se tapan de la lluvia. Una vez que han salido por primera vez del Castillo de la Pureza. Como que es desprenderse de esa... Un poco o quizás no desprenderse, pero hacerse consciente, alejarse de la lluvia, o la lluvia es como esa ideología autoritaria, ¿no? Entonces ellas no pueden escapar o están dentro de, pero al menos son conscientes, porque cuando regresan a restaurar la casa, la mamá y la hija están de pie, la hija viendo a la mamá, y son los otros dos hermanos, Voluntad y Porvenir, quienes están restaurando, ¿no? Como que hay dos tipos de personas en este gobierno, que es los que son conscientes, pero que siguen ahí dentro, que son ellas que se tapan de la lluvia, y los que no, que vienen caminando bajo ella y restauran el orden, el cuarto de adoctrinamiento. Uh-huh. Ok, pues sí, muy interesante, ¿no? Porque sí, a mí me llamó la atención este elemento. Yo lo interpretaría, por ejemplo, como el hecho de que nunca en ese lugar no sale el sol, ¿no? Sí. Y también hay una constante en la película que a ver ustedes cómo la interpretan, que es el hecho de que cualquier falta los mete a un calabozo, ¿no? Oscuro, ¿no? O sea, te digo, esta falta de luz, porque la película también tiene eso, ¿no? Es una película oscura, ¿no? Claro. ¿No? Su imagen es oscura, ¿no? Sí. Entonces, por eso la lluvia a mí me da la impresión de que contribuye a esa falta de luz, que no hay salida en ese espacio, ¿no? Pero bueno, esto también me lleva a preguntarle sobre otro elemento que también es fundamental, que es que la película habla sobre la locura, ¿no? Uh-huh. No, es una película psicológica, ¿no? Sobre la ruptura de un ser humano, de cómo su código moral tan rígido no puede ya sostenerlo y empieza a entrar en una psicosis, ¿no? Sí. Y lo mismo, y a violentarse cada vez más con su familia, claro, ¿no? Y a quererlos matar. Sí, una locura homicida, ¿no? Entonces, esto, incluso la película, tengo entendido, salió de una nota roja que después hizo guión,
que bueno, al final dicen que todos los personajes son ficticios, pero sí el tema de la locura yo creo que también es un tema importante en la película. ¿Tú qué me puedes decir de esto? Sí, pues creo que se construye esta espiral descendente hacia la locura. Es que creo que la espiral es una forma central en la película, okay, ¿no? Porque incluso la distribución de la casa tiene que ver estos lugares donde están estas como celdas donde de castigo, que está en el sótano, los cuartos que están en la planta baja y cómo hay como dos posibilidades de recorrer esta espiral, que es como la espiral que asciende, ¿no? Y no sé si recuerdan que incluso cuando ella lanza el papel para pedir auxilio, hace este recorrido como ascendente, ¿no? Pero también se puede recorrer la casa de manera descendente, ¿no? Y creo que lo que hace el personaje es un recorrido descendente hacia la locura, que está muy bien planteado, claro, ¿no? Es el recorrido de la trampa hacia el centro, pero también su decadencia, ¿no? Es interesante y está muy bien planteado sonoramente. Bueno, a mí me gusta pensarlo como no hay música en la película, y solo hay sonido extradiegético, que son unas percusiones que empiezan a aparecer hacia el final de la película. Que son tensas completamente, te hablan de la locura, del nivel de locura que hay. Sí, exactamente, porque esos golpeteos, esas percusiones que al final se vuelven extradiegéticos, empiezan siendo diegéticos. Y son como, bueno, el personaje en varias ocasiones golpea, ¿no? Se golpea las manos, golpea las paredes, siempre que tiene estos momentos de ira homicida, que además se empiezan a hacer más frecuentes y más intensos conforme avanza la película, ¿no? Están planteados sonoramente, ¿no? Y de manera que la presencia de esta locura homicida del padre cada vez necesita menos de su presencia, digamos, física, y se vuelve más una presencia que está ahí más allá de que él esté o no presente, ¿no? Por eso se vuelven después estas percusiones extradiegéticas, o sea, ya no aparecen en el universo de la historia de la película, sino que solo las oye el espectador, ¿no? Y ocurren, por ejemplo, cuando ella sube a dejar a tirar el papel, estamos oyendo percusiones, es decir, está la amenaza ahí de la locura del padre, y ocurre también al final, ¿no? Cuando la cámara recorre en un paneo también con esta idea de la espiral, esta habitación que ha sido destruida y que algunos están tratando de ordenar y de recomponer, lo que estamos escuchando es que ahí está el padre. Ahí es como hasta una pieza musical, ¿no? Con y su locura, ¿no? Aunque él ya no esté ahí, ¿no? Ok. Sí, va como a lo largo de la película. Por ejemplo, la primera vez que castiga a Porvenir, Porvenir está como pegando y el papá no lo deja, lo castiga, pero después cuando se da cuenta, va a su escritorio y se da cuenta que alguien metió mano, le dice a la mamá, los hijos dicen que no fueron ellos, y se acerca como a la ventana y está pegando. Entonces, la siguiente es donde está pegando en sus manos. También cuando están haciendo ejercicio, está con el palo pegándoles, ¿no? Cuando ya también hay escenas en donde él está sentado en el piso, como que ya el sonido, ya no se escucha todo el ambiente, sino se escucha nada más como un golpeteo y él está sentado. Creo que, no sé si es cuando está sacando sangre, ¿no? Se está pinchando el dedo. Y también hay ahí los golpeteos y, como dices, ya la parte de arriba y ya de ahí hasta el final, ¿no? Como que va anunciando. Pero bueno, esto de la locura curiosamente es parte de una trama, ¿no? Sí. De una trama que no es alegórica. Porque, digamos, es una película que tiene como un texto y un subtexto, ¿no? Sí, claro. ¿No? Una trama en donde es de una familia que se supuestamente que estaba bien porque el señor organizaba todo, pero que de repente se empieza a volver loco y las cosas empiezan a transformarse en una, en algo, en un infierno, ¿no? Claro. Pero después está el subtexto, ¿no? O el metatexto, ya no sé cómo decir, que es precisamente esta alegoría de la sociedad mexicana, ¿no? Sí. Que hemos estado nosotros ahorita destacando, ¿no? Sí, y bueno, otra de las cosas que a mí me parece que formalmente plantea esta locura es todo lo doble que hay, ¿no? La duplicidad que hay siempre en la película. Por ejemplo, hay un momento, el uso de los espejos, ¿no? Siempre para revelar
como esa otra Doble identidad. esa doble identidad Sí, de que él no los deja comer carne, se va a comer carne de del tacos padre. de carnitas, ¿no? O sea, Exactamente. y no les permite sexo, pero se va con una prostituta. Es ¿no? como eso, ¿no? Lo de la carne y la sexualidad, ¿no? Como que él tiene esa idea de en contra de, pero también lucha por, o sea, es diferencia entre su ideal y Son sus contradicciones Sí. morales Ideología. que él, la vida no le permite sostenerlas, ¿no? Y Claro. entonces ahí es donde empieza a enojarse consigo mismo, ¿no? Que como dices, de manera explícita es como la construcción del personaje, pero digamos, de forma subtextual, lo que está haciendo es una alegoría de la doble moral de la sociedad mexicana de la época, ¿no? Y sobre todo de los machos controladores, ¿no? Que ciertamente tienen una doble vida, ¿no? Tienen una doble vida y se presentan como los grandes morales puros, cuando en realidad son gente que pues es muy inconsistente, ¿no? Sí. ¿No? Pero él no lo soportó, ¿no? Y entonces él destruyó en realidad un castillo que había construido, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, dicen que la frase del Castillo de la Pureza fue sacado de un poema de Octavio Paz, ¿no? Bueno, es que también estas lecturas intertextuales son interesantes en la película. Yo diría que, por ejemplo, el final es una referencia a los 400 golpes, ¿no? Es un final que hace referencia al final de los 400 golpes. Ok. El chico voltea a ver a la cámara y un poco como cuestiona al espectador de, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Tú también, en este caso tú estás aquí también con nosotros en el Castillo de la Pureza, ¿no? Exacto. ¿No? Sí. Pero la otra es esta otra cadena como de lecturas intertextuales donde en efecto, ¿no? Viene de un ensayo de Octavio Paz, que se llama El Castillo de la Pureza, pero en este ensayo Octavio Paz retoma un poema de Mallarmé que tiene recupera una frase que dice, la nada que queda es al final el Castillo de la Pureza, y que me parece que es fundamental para entender el final, ¿no? O sea, Claro. al final, aunque no esté el padre, esta nada que queda aquí, que creo que es un poco lo que transmite con la mirada al espectador esta mujer, es la nada que queda sigue siendo el Castillo de la Pureza, ¿no? O sea, no hay manera de salir del Castillo de la Pureza, no hay manera de salir de este Y ahí es donde régimen. tú dices que la crítica que supuestamente Hace la película. hace la película o esta corriente del nuevo cine mexicano de los años 70, pues no es tal, ¿no? Porque en realidad pues, está financiado por el gobierno, se puede cuestionar cualquier cosa menos al gobierno, ¿no? Claro, no te da posibilidad de acción, dicen, o sea, aunque no estuviera este régimen, ¿no? Seguiría todo como está, ¿no? Entonces es un mensaje al final terrible, ¿no? De imposibilidad, de inacción, ¿no? Que comparte esta película con un montón de películas de la Sí, época. justo. Eso es lo terrible, ¿no? Justo Sí, estoy no, es pensando. Canoa y y luego El cambio. Sí, otro del propio Ripstein que se llama Cadena Perpetua, que también es muy similar en el sentido de es un ratero que se quiere que quiere cambiar, pero las circunstancias no lo dejan, la policía lo extorsiona y todo. Entonces, justamente en la escena final, él ya tiene hijos, ya tiene su esposa, ya no quiere estar en ese mundo. Llega otro policía, lo extorsiona y al final es una escena muy impactante, muy interesante, porque va caminando y va diciendo a él mismo que ya no lo va a volver a hacer, pero mientras se acerca a un puesto de periódicos, choca con otra persona y la cámara se da cuenta de que se le robó su cartera. Entonces, cuando tiene la cartera, voltea a ver a la cámara, como para decir, es que no hay salida, ¿no? Así es hay la cosa posibilidad de y así vamos a ¿no? seguir. no hay posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, Y bueno, ciertamente la sociedad mexicana todavía le pasaron varias décadas antes de poder salirse de este esquema mental. Yo diría, incluso pues toda nuestra cultura política responde mucho a a estas formas culturales que se fueron creando durante el Partido Revolucionario, la etapa postrevolucionaria, ¿no? claro. Miren, vamos a tener que terminar este programa. Ha sido muy, muy enriquecedor ver estas distintas lecturas de la película. Yo creo que con esta película se puede todavía extendernos más, pero tenemos que dar un cierre y pues yo te daría la palabra para cerrar, a cada uno un minuto. De acuerdo. Bueno, pues me parece que es muy importante analizar las películas un poco en este sentido que lo hicimos ahora con El Castillo de la Pureza, porque permite hacer una lectura de
cómo se estaba entendiendo la realidad política y social de México en un cierto momento y qué papel estaba jugando el cine para educar al espectador respecto a su lugar, el lugar que ocupaba en esa coyuntura, ¿no? Entonces, bueno, no darle opción de salida política es un mensaje, pues que algunos investigadores como Sánchez Prado dicen que continúa habiendo en el cine mexicano actual, ¿no? Habría que preguntarse si es así, ¿no? El conformismo, profesor. Exacto. El conformismo se inculcó en nuestra cultura mexicana. Sí. Pues tu cierre del programa, ¿cómo cerrarías tú tu intervención? Sí, pues quisiera también reforzar un poco lo que había planteado, que es, bueno, depende de las distintas lecturas. Puede uno irse a mostrar, digamos, lecciones de distintas disciplinas, y en una película como El Castillo de la Pureza lo logra muy bien, pero también, pues esto de la labor o de la experiencia del espectador, y tanto también como del cineasta, ¿no? Que pues las narraciones pueden tener este potencial, ya sea para denunciar, para combatir, o también, como en este caso, para exponer lo que sucede, y que en cada película pues un espectador puede encontrar justamente estos mensajes que van más allá de si disfruto o no disfruto la película, ¿no? Que hay pues mensajes o contenidos subtextuales. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus intervenciones, por haber asistido a este programa. Espero que a todos nuestros oyentes les esté sirviendo y que esto pueda servir como un material educativo para hablar sobre la sociedad mexicana de esa época. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Suscríbanse, síganos en redes, ya saben, toquen la campanita, ¿no? Y todo lo que se necesita, nos den un like, porque queremos seguir aquí con ustedes. Bye. Educando a través del cine. Películas que enseñan, historias que inspiran.